Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Easy now, no need to go down. Rock that, run that, yes I will from. Rock it bomb, get me like, kinda got it. Rock it bomb, makes my body dance for you. Rock it bomb, get me like, kinda got it. Hola, en Lotería Correntina iniciamos una nueva etapa. Una etapa en la que vamos a incorporar más tecnología y a lanzar nuevos productos pensados para vos. Por eso, desde hoy, tomo una nueva forma para moverme en un entorno digital, manteniendo la esencia de siempre. Promover el juego seguro, legal y destinar lo recaudado a ayudar. Lotería Correntina cambia para que vos siempre nos sigas eligiendo. Lotería Correntina. Y honor a nuestros combatientes de Malvinas. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. Aprovecha el mes del látex colorín en A Todo Color. No te pierdas esta promo increíble. 20% de descuento más 3 cuotas sin interés en todas nuestras sucursales. El momento de pintar es ahora. A Todo Color Pinturerías. Estamos muy contentos de volver a inaugurar una nueva cuadra de este programa Mita y Mita, que nos ha dado tan buenos resultados en un trabajo conjunto que hacemos el Estado municipal y el vecino de la ciudad en un compromiso de plena confianza que se da y que nos permite seguir desarrollando la ciudad. Estas eran las llaves que habíamos tirado sobre el escritorio, son las mismas. Ahora el problema que tenemos es en este puñado tratar de ver cuál es la que abre la puerta al futuro de Goya. Esta no es, esta no es, esta no es. No me gané el viaje a Bariloche.
Bueno, hago entrega de la llave del predio de Mazalín Particulares, que lo adquirimos nosotros, así que ahora es el ex predio de Mazalín Particulares. Le entrego a la ministra de Educación porque acá vamos a construir la educación pública para todos los boyanos y zona de influencia. Así que a trabajar, este es un desafío. Cuando se desmoronó la costanera de Goya vinimos y nos comprometimos con los goyanos a poder resolverlo inmediatamente porque se estaban comiendo las barrancas. Son 3.500 camiones de piedra de 30 toneladas cada uno. Hoy está terminada la primera etapa y vamos a comenzar a invertir para que la costanera de Goya vuelva a ser la costanera de Goya. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. En rentas corrientes, con la ayuda de Telco, incorporamos la plataforma WUI para realizar pagos no presenciales. En www.dgrcorrientes.gov.ar, ingresando con tu CUI y clave de acceso virtual, podrás realizar pagos con tarjeta de débito, Devin y generar vouchers para Rapipago. El botón de pago WUI es desarrollado íntegramente por Telco y creado por correntinos, que permite a los contribuyentes realizar pagos electrónicos de manera simple, rápida y segura. Más y mejores servicios para simplificar tus operaciones. En Corrientes estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. 3 puertos para conectarnos con el mundo, una red de fibra óptica de alta velocidad, 3 edificios de última generación y vamos a hacer 3 más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país y en el viejo edificio estamos haciendo La Unidad, un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el esparcimiento, 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato y 150 en el segundo, la mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Apoyando a Corrientes, a toda su gente, dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería. Jugarse por Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita, La Correntina está. donde más se necesita. Lotería Correntina. Siempre está. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC.
Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. carruaje tirado por el pueblo, desde el juramento hasta el poder. No hay vencidos ni vencedores, solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. Entiende el clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la ¡Trabajadores! ¡Únanse! ¡País afuera! ¡Quiero $1000 como prometieron! ¡Loco, devuelvan la guita! ¡Los destinos de la patria pueden aparecer una plaza como esta! Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su país. Nunca más alentados en este país. Muy buenos días, estamos por Canal 10 de Goya. Los temas que interesan compartimos con ustedes a través del canal 54 125 de Gigaret, nuestra televisión online a través del portal Identidad Correntina y las radios 93.1 y 92.5. Síntesis informativa, un resumen de las principales. Vamos a verlo a Martín Rodríguez Yebra en ese resumen de noticias para arrancar este lunes. Hablar de una semana que, si bien fue corta, pasaron muchas cosas. Martín, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido de nuevo con nosotros. Lo tuvimos un par de semanas de viaje y ahora lo reincorporamos con nosotros. Martín, ¿cómo te va? Viaje. Yo me preocupé, dije, ya no vos sí que se enojó de nosotros, no creo. No se enojó con nosotros, no. Fue de viaje. No, por supuesto, pero uno tiene que descansar cada tanto, ¿no? Está muy bien, ahí está. Escúchame, vacaciones son fundamentales en la vida de uno. Por supuesto que sí. Si no, igual, el año es larguísimo. Martín, te fuiste de vacaciones, volviste a la Argentina y ¿qué te encontraste cuando volviste? Ya que estamos con eso, ¿viste? Que te tomaste la posibilidad de irte y volver. ¿Con qué te encontraste? Con lo mismo que había dejado. Lo mismo, seguimos hablando de la ley ómnibus, seguimos hablando de los aumentos de tarifas. La Argentina es un rubro, Martín. Y esta semana, ¿qué pasó con la actualidad política? ¿Se avanzó finalmente con la ley ómnibus? ¿Hay bandera blanca de ambos lados o todavía no? Mira, yo creo que ahí seguimos en ese gran nudo que tiene el gobierno en su vínculo, sobre todo con los gobernadores, que tiene que ver con el reparto de la carga del ajuste, ¿no? Y la discusión es el gobierno diciéndole a los gobernadores
si quieren financiamiento, si quieren resolver sus problemas, voten la ley bases y después van a tener un apoyo fiscal, y los gobernadores diciendo primero quiero ver los fondos y después te apruebo la ley bases. Si bien hubo una reunión positiva con los gobernadores de Juntos por el Cambio, o de lo que fue Juntos por el Cambio, no sé si todavía existe como tal, con esos 10 gobernadores, esas 10 provincias, todavía no está claro que se vaya a destrabar la aprobación de esa ley, que recordemos se viene discutiendo en distintos formatos desde diciembre. Exacto. Entonces, da la impresión de que el gobierno empieza a ceder en algunos temas y los gobernadores en otros, y que se va acercando un consenso para que eso se pueda tratar en el Congreso. El gobierno no quiere acelerar el tratamiento hasta no tener garantizados los apoyos, y vamos a ver si eso puede ocurrir realmente en la segunda quincena de abril, o al menos en la Cámara de Diputados. El Senado puede ser un poco más complejo y acercarse más a la fecha del famoso Pacto de Mayo, pero todavía falta cerrar muchos puntos, sobre todo el tema del impuesto a las ganancias, que sería la forma en la que el gobierno le permitiría a las provincias recuperar algo de los fondos que perdieron, digamos, en el ajuste que se viene haciendo desde el principio de año. Claro, que decidieron todavía. Que muchos de esos gobernadores aceptaron durante el gobierno de mientras estaba Sergio Massa, aceptaron esa pérdida, y ahora se dan cuenta que la situación es distinta. Martín, el proyecto esta nueva ley bases, ¿tienen previsto ingresarla la semana próxima al Congreso? Así el día 17, como dijeron ellos, pueden empezar a debatirla, ¿o todavía estamos muy lejos y en una semana puede pasar muchas cosas? No, la idea es que la semana que viene, sí, como vos decís, ya se conozca ese proyecto. Todavía el borrador es imaginario, se habla y se meten y sacan cosas ahí todos los días. Se habla de incluir la reforma laboral, por ejemplo, que es un punto sobre el cual hay bastante consenso, pero que genera, por supuesto, muchas tensiones. Y en teoría, la semana que viene conoceríamos ese nuevo formato de la ley. Esta ley ya tuvo... solo en versiones escritas tuvo por lo menos 4 o 5, y después en las que se comentaron y entraron y salieron muchísimas más, así que es muy complejo. Bueno, es el problema de un gobierno que está en minoría, en franca minoría, y que todavía no tiene la gimnasia suficiente de negociación política como para que sus reformas o sus propuestas avancen rápidamente. Martín, eso pasaría la semana que viene. Justamente hablando de gimnasia, ¿no? Digo, el gobierno sabe que mucha gente lo votó, que la soga está al cuello, pero que siguen bancando la parada porque votaron justamente un cambio. Pero la situación está cada vez más complicada, económicamente hablando, ¿no? Ayer habló Caputo y dijo, seguramente la inflación de marzo va a estar cerca del 10%, algunas encuestadoras te dicen 12, 13, no importa, pero digo, por ahí. Y la de abril ya podríamos pensar en un dígito. Pero la gente cuando va a comprar, vamos nosotros a comprar, ¿no sentís que la inflación esté bajando en el precio de ciertos alimentos o ciertos productos? Si bien algunos bajaron, pero digo, en la totalidad, ¿viste? Claro. La plata se te escurre como agua entre los dedos. Digo, ¿cómo encara el gobierno las próximas semanas sabiendo que se vienen aumentos en un montón de sectores? Sí, el tema tarifario sobre todo es fuertísimo. Recordemos lo que pasó en el gobierno de Macri cuando empezaron a subir las tarifas, ¿no? Cómo fue esa carga de la que nunca pudo despegarse el gobierno de Macri. Totalmente. De haber subido exponencialmente las tarifas de servicios públicos, y eso es lo que empieza a ocurrir ahora. Tal vez las facturas no lleguen este mes, pero ya hoy le decimos a la gente, lo que esté consumiendo de luz y de gas ya lo va a pagar en algún momento a un precio infinitamente mayor al que lo estaba pagando hasta hace unos pocos días, y eso es una gran incógnita, porque el gobierno, si bien los números macro le están dando bien, y es posible que los índices, aun cuando todavía uno no los... Sí, pero la micro es el tema. Sí, no, es claro, es la recesión, ¿no? O sea, el gobierno está cambiando estabilidad macro por recesión. Pero hay un punto en el que empiezan a ser incompatibles y donde requiere una muñeca muy fina que está por verse si el gobierno la tiene, ¿no? Porque si la recesión se acentúa, empieza a pegar en los impuestos atados al consumo. Los impuestos atados al consumo son los que generan, o algunos de los que generan mayor recaudación, por lo cual para mantenerse en esos buenos números macroeconómicos, el gobierno tiene que hacer un ajuste todavía más fuerte, y ya no se sabe de dónde va a seguir cortando, y empieza a ser inviable el ajuste, ¿no? Claro. Entonces ahí está la duda, si el gobierno tiene la capacidad
de sortear ese momento crítico en el que la recesión empieza a complicar los números macros. Y en el medio está la política, Martín, porque aparece también las negociaciones y un nombre que, si bien genera polémica, parece que va a tener finalmente la luz verde del Congreso, que es Ariel Lijo. ¿Está el gobierno en condiciones de conseguir que Lijo llegue a la Corte Suprema o el peronismo al final va a decidir mirar para otro lado y no darle ese aval? Yo tengo muchas dudas sobre que eso pueda pasar. Es cierto que es muy subjetivo el silencio de la gran mayoría de los bloques políticos ante una nominación bastante difícil de sostener o de explicar, o que nadie, de hecho, se ha tomado mucho el trabajo de explicar, pero no existe hoy algo tal como el peronismo, entendido como una fuerza que vota de manera uniforme y que tiene un líder. Entonces eso hace muy complicado el trabajo del gobierno para sacar una nominación como esta, que requiere 2/3 de los presentes en el Senado. Son 48 votos, o alguno menos si hay ausentes, pero es un número de votos muy grande, y no hay alguien que unifique y que arríe todo ese bloque del peronismo como para garantizar esos 48 votos. El peronismo tiene 33 de 72 senadores, pero no responden a una única persona, y no está claro realmente cuáles son los apoyos concretos que tiene. O sea, Macri, por ejemplo, que tiene algunos senadores del PRO, ¿apoya la nominación del Lijo? No lo tengo tan claro. El radicalismo lo va a apoyar, hay algunas señales de que Gustó y alguna de su gente hace un guiño, pero no está claro que todo el bloque esté a favor. Todos los gobernadores que tienen sus mini bloques están con la nominación del Lijo o van a poner condiciones. No está muy claro, es una mayoría muy grande la que tiene que construir el gobierno. Sí. Es verdad, es verdad. Martín, como siempre, un gusto tenerte, te mandamos un beso enorme, buen sábado. Lo mismo, gracias, un placer. Que esté muy bien, que esté muy bien. Nos vamos a ir a la pausa. Finalmente nos van a permitir irnos a la pausa. Por algo será que lo postergaron tanto. Otra noticia que tiene alto impacto a nivel nacional y está en nuestro portal Identidad Correntina como la más leída: el señor del tabaco, que intimó a 4 periodistas para que no hablen de los beneficios de la tabacalera Sarandí. El tema puntual es que se mete a pelear con las multinacionales, no solo a pelear, de tener menos del 5% del mercado de venta de cigarrillos, pasó a tener el 30%. Y la estructura a nivel internacional de las grandes tabacaleras, industrias aceptadas para una droga que produce muerte. El contexto es bien sabido, la incidencia en la salud que tiene el tabaco, en el cáncer y en un montón de otras cosas. Pero acá estamos hablando de plata, de negocio. Y este señor del tabaco consiguió, a través de recursos judiciales, contactos, no pagar los mismos impuestos o todos los impuestos que pagan las grandes tabacaleras. Y allí viene la cuestión. Compartimos una parte de la nota. Pablo Otero cargó contra este es el señor del tabaco, de la tabacalera Sarandí. Pablo Otero cargó contra Marcelo Longobardi, Camila Dolabiam, Andrés Sanguinetti y Diego Cabot. El empresario busca restringir el debate sobre la industria tabacalera
cuando el gobierno plantea cambiar el esquema impositivo. 3 periodistas recibieron mensajes intimidatorios el último mes para que dejen de hablar del señor del tabaco, Pablo Otero, justo cuando el gobierno plantea cambiar el esquema impositivo, porque Tabacalera Sarandí impugnó judicialmente la normativa vigente y paga menos impuestos que las principales empresas del sector. ¿Se acuerdan las peleas de Mazalín particulares, que se va, que cierra, que no, que sí, que era todo un puterío, un tiray, y que no, que Goya se funde, desaparece, si se va Mazalín particulares? ¿Y en qué terminaba eso? En un arreglo en relación a los impuestos, porque ahí está. El 80% del paquete de cigarrillos son impuestos. El manejo de esa plata, en una de las oportunidades, llegaron a un acuerdo las multinacionales con el gobierno, y especialmente Mazalín con el gobierno de la provincia, y lo que consiguieron fue que lo que había que pagar, ponele a 5 días, se pague a 30. En un proceso inflacionario, eso era más importante que la efectividad productiva de toda la planta. Eran especulaciones y tironeos financieros. Seguimos con la nota. Está en todos los medios de comunicación nacionales. El último que recibió una carta documento fue el periodista Andrés Sanguinetti, del portal de noticias Profesional, quien fue intimado a eliminar una nota y a retractarse bajo apercibimiento de iniciar acciones civiles y penales, tal como publicó Clarín la semana pasada. Pero ahora se supo también que recibieron intimaciones similares los periodistas Marcelo Longobardi por su participación en su programa en Radio Rivadavia y Camila Dolapjian, también Diego Cabot, por notas que escribieron en el diario La Nación. A Longobardi le envió el mes pasado una carta documento el abogado Gabriel Palmeiro, socio del poderoso estudio jurídico de Maximiliano Rusconi. Allí lo intimaron a desistir de modo inmediato a continuar con la formulación explícita o subliminal de información carente de toda verdad en relación al señor Otero, contó el periodista en Radio Rivadavia, y agregó que le pidieron que en un plazo de 24 horas se retracte de expresiones falaces, agraviantes y acosadoras contra Otero y su empresa. Longobardi planteó que su participación periodística en esta situación se limitó a preguntarle al ministro Guillermo Franco y al diputado Cristian Ritondo sobre Otero y Tabacalera Sarandí, ya que el cambio impositivo para el sector tabacalero era un tema que se estaba discutiendo en el proyecto de ley ómnibus que el gobierno envió a la Cámara de Diputados. El periodista destacó que Rusconi es conocido como abogado penalista en su condición de defensor de Cristina Kirchner, de Julio De Vido, del oscuro señor Lagomarsino, ¿se acuerda? El que le prestó la pistola
con la que se suicidó Nisman? Cristina, Devido, Lagomarsino, Nisman. ¿Necesita que le aclare algo más? O como decía Aníbal Fernández, o le hago un dibujito. Bueno, el oscuro señor Lagomarsino, el del arma de Nisman, e incluso Nicolás Maduro, en el caso vidrioso del avión de los iraníes y venezolanos. Longobardi dijo que las amenazas del doctor Rusconi, su ridícula carta intimidatoria, no le cambian nada, porque tenga experiencia en haber sufrido en carne propia a algunos gángsters. Por el tono de la carta, me trajo algunos resabios de aquellos momentos del señor Yabrán de la policía bonaerense, cuando sufrió un atentado en su casa, del señor Cristóbal López o de los Kirchner. Así que no me jodan, concluyó su comentario sobre el tema en su programa de Radio Rivadavia. A Diego Cabot, el apoderado de Tabacalera Sarandí, también lo intimó a que rectifique el contenido de una de sus notas, bajo apercibimiento adicional judicialmente por los daños y perjuicios ocasionados, atento a haberse afectado el buen nombre comercial de mi mandante. La nota publicada por Cabot fue hace poco más de 2 años en el diario La Nación y se titulaba AFIP ganó un juicio para reclamarle millones a una tabacalera, pero por ahora no cobra. ¿Se acuerdan de los 8.000 millones de pesos que eran miles de millones de pesos, de dólares, cuando se quedó Cristóbal López con toda la plata que era de los impuestos de YPF, y después apareció C5N, todos los medios de comunicación, y diputados y senadores con mayoría kirchnerista le dieron y autorizaron todo el marco legal para que la AFIP le deje pagar eso en el tiempo que a él se le ocurrió, en la forma que a él se le ocurrió, y todo licuado. Bueno, esto es así. La intimidación más reciente es el caso de Camila Dolatjian, quien este año escribió varias notas en La Nación sobre el lobby del señor del tabaco. Una fue la guerra entre tabacaleras que se esconde detrás de un artículo de la ley Ómnibus. La última nota donde Dolatjian lo mencionó a Otero fue cuando escribió que Tabacalera Sarandí logró evitar que avancen las modificaciones al impuesto interno a los cigarrillos, que la hubiese dejado al pie de igualdad tributaria con los grandes jugadores internacionales. En su nota sobre sectores, empresas y provincias que jugaron fuerte en el lobby de la ley Ómnibus. La respuesta de Otero, según pudo reconstruir Clarín, fue escribirle este año a Dolatjian 3 mails desde su casilla de correo electrónico personal con mensajes intimidatorios en los que además le comentaba supuestas demandas realizadas por él contra otros periodistas a modo de advertencia. Fopea contra las amenazas de las acciones legales.
el Foro de Periodismo Argentino se solidarizó con el periodista Andrés Sanguinetti luego de que recibiera una carta documento del socio del estudio de Maximiliano Rusconi, intimándolo a que en forma inmediata elimina de Internet y de las redes sociales la nota "Una tabacalera dudosa ya maneja el 45% del mercado de cigarrillos local", que publicó en un portal de noticias el 12 de marzo. FOPEA reitera que las amenazas de acciones legales tienen un efecto inhibitorio no solo sobre el destinatario, sino sobre el periodismo en general, con lo cual se deteriora la calidad de la información que recibe la sociedad. Cualquier ciudadano, pero aún más los dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresariales, tienen la posibilidad de responder y aclarar si una publicación es errónea o confusa, sin necesidad de apelar a recursos propios de otro tipo de conflicto y ajenos al ámbito de la información como bien social. Vamos al tema de fondo de la cuestión: ¿qué carajo lo que se discute? ¿Por qué la pelea? ¿Por qué las advertencias y amenazas? Es que la industria del tabaco está revolucionada por el crecimiento de Tabacalera Sarandí, una pyme bonaerense del empresario argentino Otero, que en los últimos 8 años logró pasar del 5% del mercado a más del 30%, según estimaciones de especialistas, desplazando a las tradicionales empresas internacionales, gracias a que estaría subfacturando el precio de paquetes de cigarrillos ante la AFIP y a que consiguió medidas cautelares judiciales que le permiten pagar menos impuestos y vender sus productos mucho más baratos que sus competidores. Otero, además, acumuló un proverbial poder de lobby que incluye una pata política, otra pata judicial y otra pata mediática. Según el informe de la consultora ABCEP de enero pasado, este tipo de práctica por parte de la empresa de Otero y otras tabacaleras mucho más pequeñas, pero que actúan del mismo modo, les permitió incrementar su participación en el mercado de cigarrillos al pasar del 5.6% del total en 2016 a un 38.4% en 2023, generando una pérdida de recaudación acumulada de 5.823 millones de dólares, casi 6.000 millones de dólares es lo que está. 6.000 te tiene que multiplicar por 1.000, es decir, se va la cifra de esas que no terminamos de contar los ceros. 6.000 millones de dólares entre los años 2018 y 2023 es lo que perdió de recaudar el Estado Nacional. Pero si la empresa Otero paga mucho menos de impuestos, entonces bajan sus precios, cae la recaudación para el Estado y las provincias, se desequilibra la competencia y aumenta el consumo de cigarrillos, generando un problema
no solo impositivo, sino también de salud pública, ya que el consumo de tabaco mata 45.000 personas por año en la Argentina. El 14% total de las muertes, según el informe de la Red de Hospitales Universitarios de la UBA. Además, esta distorsión impositiva encabezada por Tabacalera Sarandí provocó que entre 2018 y 2023 el consumo de cigarrillos tuviera un aumento interanual de 1.2 en la Argentina, mientras que el promedio mundial bajó un 2% el consumo de cigarrillos cada año, según el informe de ABCEP. Bueno, ahí está el tema. Son 6.000 millones de dólares y pisarle las calles a las otras trenzas monopólicas internacionales, dueñas de toda la venta legal de una droga que mata y forma los adictos, y como primer paso bajando cada vez más la edad de inicio de los fumadores y cada vez más jóvenes el total de la población que fuman. Los viejos o se murieron o dejamos de fumar hace 60 años, pero el objetivo, el marketing proyectado por las empresas multinacionales hace 30 años, cuando los tremendos quilombos en todo el mundo, pero fundamentalmente en Estados Unidos, la Corte de Nueva York, donde van como embudo a desembocar todo este tipo de juicios, nunca falló en contra de una tabacalera. Pero después apareció toda esa política de poner en los cigarrillos, te mata, te sale esto, lo otro, el cáncer. Con lo cual, la empresa que te vende la droga dice, es una droga que mata, que enferma, pero yo te aviso, si vos querés comprar, sos mayor de edad, tenés la libertad de comprar y hacerte mierda. Judicialmente no me podés reclamar nada. Y es por eso que los paquetes de cigarrillos tienen todas esas advertencias. Pero acá la cuestión es otra. Entre esos poderosos jugadores, monstruos que manejan toda la venta de esta droga que mata, hay, en el caso puntual de Tabacalera Sarandí, 6.000 millones de pesos que no pagaron de impuestos porque tienen amparos judiciales, porque ahí vienen, según estas notas, los vínculos. Y quien defiende al señor del tabaco, el que defiende a Cristina, a Devido, a Cristóbal López, entonces a Lago Marcino, se acuerda de Nisman. Son estudios jurídicos que están justamente en la élite de todo el proceso. Y ahí estamos. Vamos a otra cuestión. El enigma de la base china en el desierto neuquino. ¿Por qué incomoda a Estados Unidos? La nota de Diego Cabot.
Diego Cabot de La Nación, el tema de la base china, fundamental, y hay mucha información de todo este tema. Estamos a pocos metros del perímetro que limita las 200 hectáreas que ocupa la base. Detrás de este perímetro a su vez hay otro alambrado olímpico con alambre de púa, que es el que impide el paso a las instalaciones. Aquí lo que se puede ver es la antena, la histórica antena, la primera que se instaló, una nueva que hay ahora, y detrás los dos edificios, uno que queda en la entrada y otro más aquí atrás, que aparentemente es más reciente. Es una mini ciudad, digamos eso, ¿no? Después tienen la sala de operaciones, que es inmensa, ¿no? Y obviamente que la sala de operaciones está en contacto con el telescopio que tienen, ¿no? Que es una tele gigante. A veces un ojo y una oreja gigante, ¿no? Tecnológica, ¿no? Que lo puede estar escuchando o no puede estar viendo en ese momento. Pero si hay tanta seguridad, algo están protegiendo o algo están ahí queriendo saber o investigar algo. La persona que nos visitaba en ese momento era personal militar, ¿no? Donde está la planta, está China, era un campo de mi papá que fue otorgado en su momento por una ley veinteañal que se llama, que está en la provincia de Neuquén, que por ocupar tierras productivas de más de 20 años te dan esas tierras para producir. De esa forma había sido adquirido por la familia. ¿Cuántas hectáreas les expropiaron? Las hectáreas que expropiaron fueron 200. Fueron 200 hectáreas que en este momento tienen un alambrado perimetral. El principal acuerdo que se firmó para la construcción de la planta china se rubricó en septiembre de 2012 y lo firmaron la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y la CLTC, un organismo chino que reporta al ejército. En una de las partes más importantes del documento, en el artículo 4, se establece la utilización efectiva por parte de la CONAE del uso del 10% del tiempo de la antena del espacio lejano, por año y no acumulable a través de los años. Es decir, cada año la Argentina podría utilizar el 10% de la disponibilidad de la antena. Para ese propósito, la CONAE debía instalar, mantener y operar equipamientos a su propio cargo, sobre la base de no interferencia con las actividades de apoyo de las misiones chinas. Tenía que pedir permiso con 3 meses de anticipación, pero nada de eso sucedió, o por lo menos jamás se utilizó el 10% de disponibilidad. En el artículo 5, otra parte importante, decía que ambas partes se mantendrán informadas mutuamente respecto de actividades en relación con el uso de las instalaciones establecidas en este acuerdo. Nosotros estamos medio ajenos o desconocemos algo importante que es, digamos, lo que estudian ellos, que principalmente está tipeado el universo, ¿no? Ellos tienen como misión, no me acuerdo si en el 2030 y moneda, un alunizaje en el satélite, en la Luna, pero después tienen otra perspectiva de estudio del universo, pero así como también pueden ver el universo, tranquilamente pueden ver todo lo que pasa y escuchar todo lo que pasa en la zona terrestre, ¿no? Que no cumplieron nunca, y el tema trabajo fue trabajo mientras se construyó la planta. Después que se dejó de construir, no hay nadie de la zona que haya quedado trabajando o que necesiten mano de obra, porque por lo que uno tiene entendido, son pocos operarios que son de China los que están dentro de la planta. Y después, ¿Cuánto? Entre 3 y 6. La CONAE y su contraparte china se comprometieron a mantener la confidencialidad respecto a la tecnología, actividades, programas, equipamiento, control y adquisición de datos, así como de toda información relacionada con las actividades que se dan dentro de esas 200 hectáreas. Estaría bueno que haya un poquito más de información de qué es lo que ellos están haciendo y cuál es el fin de la base que ellos tienen acá, ¿no? No es una base de investigación científica, sino más bien una base militar. Un telescopio no tiene que haber tantos militares para ver la Luna. Llegar al lugar no es complicado, se puede venir por una ruta sin problema y se puede llegar hasta el perímetro mismo. No hay custodia, no hay garita de seguridad, no hay carteles, apenas cámaras, muchas cámaras que toman la llegada de cada uno de los que nos aproximamos.
De afuera no parece ser otra cosa que un observatorio, claramente. 2 antenas coronan el paisaje y 2 enormes edificios, tipo, justamente parecieran esos edificios militares que hay en el sur, con techo de chapa y a 2 aguas, que parecieran ser grandes dormitorios, grandes lugares donde residen quienes trabajan en el observatorio o en la base china. Si son espías, si son militares o si son científicos, bueno, lo tendrá que dilucidar el gobierno. Nosotros tenemos que analizar en el contexto que se van desarrollando estas cuestiones. Puntualmente, ese contrato que hizo Cristina, ese permiso, esa alianza que hizo Cristina con China, dándole ese espacio para que sea propio y exclusivo de los chinos, en un contexto donde hay una política internacional de China, sobre todo su accionar en el mundo. Vamos al caso de la ruta de la seda, con el posicionamiento de China en todos los puertos importantes del mundo, o las rutas donde van transformando puertos que no eran tan importantes, pero están bajo el manejo comercial de China. Pero en Latinoamérica, a fuerza de billetazos, tienen una política muy clara. Y en lo ideológico, piense nada más en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Ese es el gran protagonista. Pero después tenemos a nuestro presidente tocándole la rodilla a Putin y diciéndole de que quiere Argentina, es decir, todos nosotros queremos, lo dijo nuestro presidente en representación nuestra, ser la puerta de Rusia a Latinoamérica. Hechos están ahí, lo puede buscar en YouTube. Y después viene el pacto con Irán. ¿Se acuerdan? Cuando Delía, Esteches o otros personajes de cuarta, malandrines, ladrones de toda la miseria, gerentes de la miseria, de los planes y todo ese esquema, bueno, se jacta Delía de cómo fueron ellos manipulando y logrando de que se firmara el acuerdo con Irán. Entonces tiene en Latinoamérica Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, en otro nivel, pero integrando los BRIC está Brasil, que es otra cuestión para analizar en exclusiva. Pero ampliando el círculo internacional de lo que es China, Rusia, Irán, y bueno, ¿dónde nos ubicamos nosotros? ¿Cuál es nuestra política? ¿Cuál es el rumbo? ¿Hacia dónde queremos ir? Porque decididamente nosotros somos un material maleable para
en ese contexto y en esas fuerzas poderosas, qué implicancia y cómo puede eso en nuestro caos local incidir. Piense usted cómo se originaron todos los movimientos revolucionarios de la patria socialista en la década del 60, cómo se gestó, quién financiaba eso, quién le otorgaba el apoyo logístico. Eso es lo que hoy está en debate, está acá. Y nuestro futuro está dependiendo de cómo se definan esas poderosas cuestiones. Vamos a otra nota que tenemos preparada. Milei, nuestra alianza con Estados Unidos es una declaración al mundo. La visión de José del Río. Sí, un día de muchísima información y con un rol muy protagónico del presidente en dos aristas, ¿no? Esta que comentaban en materia económica y la otra que tiene que ver con esto que define como una nueva política internacional que ya no es de comercio exterior, sino que es una nueva política a nivel internacional con varios cambios según lo que planteó el propio presidente. Sí, y eso cómo se lee en términos concretos, prácticos, reales de política exterior, ¿no? Estoy pensando en Ushuaia, en el discurso de anoche sobre las 12 de la noche con la generala Richardson. Me da raro decirle generala, pero... Sí, hoy Novarecio dijo que era incorrecto porque la generala es la de los dados. Sí, que hay que decirle la general. La general, no sé cómo decirle a la señora Richardson, pero hablando concretamente, ¿cómo explicás este giro en la política exterior que comentabas? Bueno, hay una cuestión que ya es directamente explícita por parte del presidente, que es esta alineación con Estados Unidos, donde tuvo su propia contradicción. Recordemos, hoy la generala o la general Richardson, como querramos llamarla, también planteó que fue explícito por parte del presidente de la Nación su respaldo hacia la política de Estados Unidos. Dijo, en este caso, de Joe Biden, y también habló de quién es su número 2, que visitó la Argentina. Sí. Pero también hay que decirlo, fue no solo con Biden, sino que se dio la contradicción en ese lapso de 72 horas donde el presidente por un lado lo respaldó a Biden como país y como Estados Unidos, y después fue a decirle Mr. President a el candidato Donald Trump, que juega en la cancha contraria. Pero lo concreto es que tanto Adorni como el presidente de la Nación han hecho una y otra vez especial énfasis en que Estados Unidos e Israel son el norte hacia el cual mira la Argentina en política exterior. Y hoy lo que sumó en materia declarativa fue que cuando habla de política exterior habla de todas las libertades. Libertad de expresión, libertad en términos de comercio, mucho más que la economía, fue lo que dijo el presidente, y sobre todo habló de estas fronteras que hoy son más etéreas y no tan territoriales como se planteaban de antemano. Bien, si te parece vamos a abordar esto que planteaba Débora, que fue el textual más resonante que dejó el presidente de la Nación en su entrevista con Bloomberg y que tiene que ver con la dolarización de la economía. Lo escuchamos. Nosotros teníamos una estrategia para dolarizar, que era básicamente tomar los pasivos del Banco Central, los activos del Banco Central contra el gobierno nacional. De hecho, el máximo acreedor del Estado argentino es el Banco Central. Y esos títulos pasarlos a mercado y de esa situación, básicamente después, podernos hacer de dólares vendiendo esos títulos. Y la realidad es que esa estrategia hubiera funcionado a la perfección, porque cuando nosotros llegamos, los títulos argentinos estaban en torno a los $18 y ahora están en torno a los $54. Por lo tanto, hubiera sido una muy exitosa gestión y hubiéramos podido hacerlo, pero dado la construcción del sistema político argentino, lo intelectualmente deshonestos que son los políticos y los economistas en Argentina, es muy probable que si nosotros hubiéramos hecho esa operación, hubiera sido una operación a precios de mercado, lo cual, digamos, hubiera sido a precios justos. La política seguramente hubiera dicho que ahí había una estafa porque esos títulos que en ese momento valían 18 y ahora valen 54,
Digamos, entonces seguramente nos hubieran acusado de algún negocio turbio y nos hubieran enviado a la cárcel. Por lo tanto, no es que no era factible hacerlo en los términos técnicos, pero nosotros inferimos que en términos políticos la política iba a jugar sucio, y efectivamente es lo que hace. Bueno, esto es me parece a mí, no sé, José, que es una novedad, porque cuando Milei durante la campaña habló de la dolarización y eso quedó después de lado ya en la gestión de gobierno, siempre se le atribuyó a cuestiones vinculadas con algo muy obvio y básico. Sin ser economista uno puede advertir que es que no hay dólares. Él recibió el Banco Central con reservas negativas. Ahora, en esta entrevista lo que él dice es que tenía una manera de hacerlo desde el punto de vista técnico, lo explica. Sí, vía bonos. Sí, y que, bueno, la política no se lo hubiera permitido, ¿no? Sí, hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado, está en este caso el presidente simplificando mucho el proceso de dolarización, y yo me permito disentir con algo. No es la política, sino que es el marco jurídico argentino el que llevaría a esta situación. Sí, y ahí se nota la experiencia que tuvo Caputo como ministro de Finanzas en el gobierno de Macri y ahora como ministro de Economía. Es cierto que cuando vos haces este tipo de operaciones que tienen que ver con dólar, con el valor del dólar, o mismo cuando se habla a futuro, que le pasó a la propia expresidenta de la Nación con el dólar futuro, recuerdan, sí, y las que terminó una causas causa judicial, claro. Exacto, que se van generando. Esto no es solo la política, sino que es tanto la oposición cuando es oficialismo como el oficialismo cuando es oposición, que se suele someter a debate si lo que se hace es o no un buen negocio para el fisco, en este caso tratando de defender al Estado. Por otro lado, lo de la dolarización no es tan simple, y no es que iría preso por culpa de la política, sino más bien del marco jurídico que te impide tomar esta decisión de manera unilateral o de un día para el otro. Sí, igual le agrego al marco jurídico un dato más. El propio presidente de la Corte, Horacio Rosati, ya había dicho en declaraciones públicas que no era constitucional. Entonces ahí tenés dos aspectos del marco jurídico, ¿no? Y eso fue preventivo, digamos, en ese caso no de la política. Podrá hablar, en este caso el presidente, de otra casta que puede ser, según su interpretación, la casta judicial, pero cuando habló la Corte Suprema respecto de esto, también está haciendo un preventivo de una decisión que, según lo que han dicho, era anticonstitucional. Entonces, en ese marco, ningún funcionario público, viste que hablamos mucho de el proyecto de ley de Milei de meter preso a los funcionarios que emitan dinero. Sí. Bueno, ningún funcionario público hoy le pondría la firma así a un proyecto como este, que en definitiva va contra su propia libertad futura. Sí, exacto. Claro. Sí, es así. Ahora, y atando una cosa con otra, ¿no? Para cerrar esto de la política exterior y la dolarización, ¿en qué medida ese giro en la política exterior se puede transformar en algún desembolso concreto, ¿no? No digo del gobierno de los Estados Unidos, que nunca pone un mango, ¿viste cómo son? Pero a través de gestiones con fondos de inversión, esta idea de Milei de juntar 5.000 millones de 5 fondos distintos, 1.000 millones cada uno, ¿esto es humo o tiene alguna posibilidad? Altísima probabilidad, y ahí hay una de las puntas de lo que viene, porque es cierto, no lo hace Estados Unidos de manera directa como país, pero sí lo hace a través de organismos multilaterales. Una hipótesis que se está barajando, que todavía no es información concreta, pero sí tiene que ver con este acercamiento, es que eventualmente el Fondo Monetario, donde Estados Unidos tiene un rol preponderante, muy importante en el marco de los países que lo integran, pueda llegar a avanzar a futuro con una especie de crédito, de desembolso hacia la Argentina que le permita al ajuste llevarlo desde otra perspectiva. Y vamos a decir, bueno, esto me huele a déjà vu, esto yo ya lo viví. Sí. Bueno, de hecho estamos hablando de un gobierno que dice no a mayor crédito y no a mayor emisión monetaria. Bueno, algo de esto puede haber en el mediano plazo, y algo de esto tiene que ver con esta alineación política, pero también económica que está habiendo hoy por hoy con Estados Unidos. Así que te diría, Marina, que estás muy en línea con lo que puede pasar, sobre todo de cara a una buena noticia que quiere dar el gobierno nacional, que tiene que ver con el fin del cepo y mostrar una línea de control, como tiene ahora sobre
sobre el dólar, pero control ya con un mercado normal, que es que los importadores puedan pagar pagar sus compras, y no como ahora que tenés todavía el cepo vigente. Bueno, hablando justamente de esos datos económicos atados al vínculo en política exterior que el presidente Milei estas últimas 48, 24 horas remarcó con los Estados Unidos, si quieren compartimos un fragmento de lo que sucedía hoy, en donde ratifica este posicionamiento argentino de alinearse con los Estados Unidos. Desde que asumimos que con nosotros se inauguraba una nueva época de las relaciones de Argentina con el mundo. Una época asignada por alianzas estratégicas con aquellos países del mundo que defienden la causa de la libertad. Nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración de la Argentina para el mundo, que luego de décadas de aislacionismo, discursos rimbombantes y pactos espurios, la Argentina ha decidido reinsertarse al concierto de las naciones y volver a tomar el rol protagónico que nunca debió abandonar. Esta nueva doctrina de política exterior nos permitirá promover la prosperidad económica de nuestros pueblos. ¿Qué te sugiere, José, esta declaración del presidente? Bueno, esto se cruza y mucho también con la entrevista al embajador de Estados Unidos, donde habló del tema de China, la relación con China, también lo que viene surgiendo en estos días por parte del gobierno nacional respecto de lo que pasa puntualmente en ese espacio cedido al gobierno chino por 50 años. Te digo, creo que acá viene la otra batalla discursiva o el otro relato propio de este gobierno. No solo es el anticasta, no solo es la cuestión de la dolarización o la antipolítica, sino que también va a construir a partir de ahora un eje de trabajo con esto, ¿no? No solo estamos con Estados Unidos e Israel, sino que estamos anti otras repúblicas, y van a empezar a surgir muchos ejemplos como el que estamos viendo ahora con China, o lo que se está viendo también de cara a lo que viene con la relación bilateral con Venezuela. José, gracias. Bueno, te vemos esta noche en tu programa, a las 10. Programón. Mesa chica a las 10. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao, nos gracias. vemos. Muy bien. Bueno, vamos a una información de último momento. Tiene que ver con... Vamos a compartir el editorial de Paulo Rossi. Pablo, péndulo político y guerra espacial. Es uno de los dos gremios que reúne a los empleados públicos del Estado a nivel nacional. El viaje a Ushuaia fue para mantener una reunión con la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Richardson. Luego anunció el desarrollo de una base naval. Quiero aprovechar esta oportunidad y a la vista de la general Richardson para anunciar una nueva doctrina de política exterior para la Argentina. Esta nueva doctrina de política exterior nos permitirá promover la prosperidad económica de nuestros pueblos, requisito indispensable para garantizar la soberanía de nuestra patria. Do you really support Donald Trump in that way? Lo más valioso de lo que ha sido la política de Donald Trump es que identificó correctamente quién es el enemigo. El enemigo es el socialismo. Estamos en una nueva era, así lo ha definido el actual gobierno, el presidente Milei. Sí. Bienvenidos al péndulo político del que ya hemos hablado por otras circunstancias, y a la guerra espacial. Péndulo político y guerra espacial. No es ficción, no es imaginación que vuela. Está acá, está escrito. Es tecnología desarrollada por las superpotencias. En el medio está nuestro territorio. Dice el ex embajador Diego Guelar, embajador en Estados Unidos, embajador en China, por favor, basta de miradas pendulares. De Xi Jinping, Putin y Cristina y Néstor, que ya no está, a Milei. Hoy Biden, mañana Trump. Vamos a ver lo que decía el presidente y lo empezamos a desarrollar.
Quiero aprovechar esta oportunidad y a la vista de la general Richardson para anunciar una nueva doctrina de política exterior para la Argentina. Nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración de la Argentina para el mundo, que luego de décadas de aislacionismo, discursos rimbombantes y pactos espurios, la Argentina ha decidido reinsertarse al concierto de las naciones y volver a tomar el rol protagónico que nunca debió abandonar. Esto ha ocurrido en las últimas horas. La cantidad de visitantes norteamericanos que hemos tenido, ayer lo enumerábamos. Este sería China capítulo 3. El jefe de la CIA, la comandante Laura Richardson, del Comando Sur de los Estados Unidos, el propio embajador Mark Stanley. Vamos a la hipótesis, yo sé, ustedes van a pensar, estos están volando con la imaginación. No, les reitero que está escrito. Les presento algo que parece sacado de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Fíjate. Esto es la magnífica, ¿no? ¿Quién no se ha deleitado con Star Wars? Bueno, bienvenidos a una Star Wars. Chewbacca, ¿quién será Chewbacca en esta historia? No sé. Vamos a la guerra real. La guerra espacial, mira, con la tipografía de Star Wars. La guerra espacial. Esto es lo que Estados Unidos y China, como superpotencias, Rusia también en su parte, Europa, Japón, están jugándose en el tablero geopolítico mundial. En este informe del Departamento de Defensa del Pentágono de 2023, donde le informan al Parlamento norteamericano los desarrollos chinos, se plantea la posibilidad de que China lleve adelante ataques cibernéticos, interferencias electrónicas, con el objetivo de inhabilitar satélites. Esta es la nueva batalla, la nueva forma, las nuevas formas de la batalla: inteligencia artificial, microsatélites, robots. Dame la próxima placa. El informe contiene que le dice a los parlamentarios, el Pentágono, que el Ejército Popular de Liberación chino tiene 5 unidades para el ataque a satélites desarrollándose. En la base de Neuquén podrían estar presentes estas integrantes de estas 5 unidades, integrantes tecnológicos o integrantes de recursos humanos. Hay una serie de bases interconectadas en el mundo, por eso han ido plantando bases en el mundo que tienen como objetivo esto. Es más, tiene como hipótesis misiles específicos para derribar satélites y para defenderse del derribo de satélites que pueda hacer Estados Unidos. Esto no es explorar la luna o mirar pajaritos, como dijo un congresista, por si lo creemos nosotros en nuestro país. Vamos a la próxima. Acá viene. Dice el informe del Pentágono: China utiliza misiles ASAT para disuadir ataques a sus propios satélites. Pregunta en el informe: ¿hay misiles ASAT en la base de Neuquén? ¿O alguna tecnología similar? ¿O componentes que sirvan en desarrollo para estos misiles? Reitero, las visitas no son casuales. La preocupación manifestada públicamente por representantes de los Estados Unidos tampoco. Por ejemplo, fíjense lo que pasó en Ushuaia ayer. El viaje del presidente a Ushuaia no estaba previsto. Fue de urgencia, le diría. Fue planificado entre gallos y medianoche, de la noche a la mañana. Llegó de noche con algunos se tuvo que corregir el rumbo, cargar combustible, para reunirse el presidente en persona con la comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos, la comandante Laura Richardson. Pero ¿por qué Ushuaia, además, en particular?
¿Por qué presencia de Estados Unidos en Ushuaia? Está bastante claro. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, hace rato firmó un acuerdo con China para desarrollar, aquí está Mark Stanley, para desarrollar, este era el desembarco, Karina Milei, Luis Petri, el presidente, para desarrollar un puerto, este puerto, también con objetivos comerciales, de intercambio comercial, de intercambio, importaciones, exportaciones, todo el camuflaje con que China termina disimulando todos negocios del Estado entre lo económico, lo político y lo militar. Gustavo Melella defiende a ultranza este puerto. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos? Entonces, anunciar una base naval, aeronaval, casi diría en espejo, o para bloquear esto, o para controlar esto. Porque la hipótesis de los Estados Unidos es que si China lograra desarrollar plenamente este puerto en el sur del continente americano, en Tierra del Fuego, tenemos la recreación en el mapa, podría proveer a la base china desde Beijing, Pekín, fíjense, recorriendo, llegar a Ushuaia, llegar a Tierra del Fuego y de allí en forma directa a la base aeroespacial china, que tiene, por las dudas, o se aprovechó una pista de aterrizaje construida en tiempos de la hipótesis bélica con Chile a fines de los años 80. Parece un guión de Netflix. O una serie como la que vamos a charlar en un ratito con Guillermo Coppola. No, esto es realidad. Ya está Guillermo. Querido Guillermo, ya charlamos en el mano a mano, un lujo que tenerte aquí. Señoras y señores, reitero, ¿qué hay en la base china de Neuquén? Vamos a buscar si hay uniformes militares. ¿El gobierno argentino va a pedir una inspección? Los científicos argentinos de la CONAE, ¿qué han visto? ¿Qué saben? ¿Hasta dónde les han permitido compartir los conocimientos en un país como China, en una megapotencia, donde parte del secreto y del oscurantismo está presente en cada una de las inversiones que hace en todo el mundo? ¿Ustedes creen realmente que China comparte conocimientos profundos? ¿Ustedes creen que China ha puesto una base en nuestra Patagonia para beneficiar a nuestros propios científicos con sus descubrimientos en el más allá? Por favor. Ya recibimos espejitos de colores cuando nuestros pueblos originarios, nuestros ancestros, habitaban este largo continente. Vinieron de Europa y nos hicieron creer que esas baratijas tenían valor. Han pasado más de 500 años. Hoy somos carne de cañón de un péndulo geopolítico mundial, de una guerra espacial ya desatada. No están las naves de Star Wars, no está Chewbacca. Pero créame que mientras nosotros, como le dije ayer, lidiamos con ferrocarriles frenados, parados, que tardan años en llegar, cuando tenemos un Estado destruido, cuando tenemos una economía en ruinas de la cual estamos tratando de recuperarnos, el mundo avanza, este mundo tecnológico, científico, militar, que es uno solo, avanza en otro plano, en otra dimensión. Estamos llenos de lobistas de uno y de otro lado. El péndulo geopolítico está en marcha. Cierro con esto. Se dijo que del gobierno de Alfonsín, que se atrevió a desafiar a Ronald Reagan en los jardines de la Casa Blanca, de tener buenas relaciones con Cuba, de colocarse en los no alineados, al consenso de Washington de Menem, hubo un péndulo. Pues bien, eso fue
un juego de niños. Péndulo es este. El de abrazarnos a los totalitarismos del siglo XXI a pasar a ser... El impacto de todas estas cuestiones lo vamos a ir viendo pronto. Totalmente imposible saber cuál es el nivel de las consecuencias de cualquier movimiento que se haga o de quedarse quieto. Los secretos que esconde la base china en Neuquén. Milei se reunió con la general Laura Richardson. Más sobre este tema. Buenas noches, buen viernes para todos. Bueno, mucho para hoy. Mirá, vamos a hablar de lo que ocurrió hoy, las marchas, pero un poquito. Te voy a mostrar algo que tengo aquí en mis manos. A ver. Sería China, a ver ahí, capítulo 3. Diría Eduardo, esto no se ha mostrado en televisión hasta ahora y es, fíjate, el tamaño son 200 páginas. 200 páginas. Este es el informe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, del Pentágono, sobre de 2023. El año pasado. Sobre el desarrollo armamentista, tecnológico, cibernético de China. Mirá, te muestro la primera página. Aquí está. ¿No? El desarrollo, el desempeño del Ejército Popular de Liberación China en la carrera ciberespacial. Adivina qué hay dentro de este, para los que creen que esto es cine que estamos acá inventando o que realmente en la base de Neuquén se explora la luna. No. Dijimos el primer día que para los Estados Unidos la base de Neuquén, la base china de Neuquén, es de alto riesgo militar. Inmediatamente se va a pedir una inspección, hoy me lo ratificó el ministro de Defensa, Luis Petri. Pese a que Adorni dice que es una base de cooperación, que no es militar. Por lo pronto, como voz oficial del gobierno... Para Estados Unidos, y Estados Unidos quiere saber cuánto sabe el gobierno argentino. Sí, y la definición del embajador Mark Stanley de esta semana en La Nación fue inaudita. Pero es que no propia de un embajador. Pero que Mark Stanley, Estados Unidos, a ver, estamos hablando de una de la superpotencia militar. Sí, claro. Está acá. Está escrito. Ahora en un rato en el editorial voy a mostrar parte de lo que dice esto e involucra a la base de Neuquén. O sea, lo que dice la inteligencia norteamericana sobre qué ocurre en la Argentina, en la base de Neuquén, que es supuestamente una base china en territorio argentino. Y quiero aclarar algo, esto no me lo dio Mark Stanley. O sea, esto no me lo ha dado la embajada norteamericana. Este material circula, este material circula, tiene acceso, porque además es documento. Mirá, es el Departamento de Defensa. Esto es público. Para quien lo quiera bajar. Quien lo quiera bajar, quien se quiera tomar el trabajo. Hay mapas, está el mapa de China. Te voy a adelantarte algo. Impresionante. 200 páginas hablando sobre el desarrollo chino en la competencia con voy a adelantarte algo de que lo que después voy a desarrollar en el editorial. Dale. Después tengo un invitado que viene, Guillermo Coppola. ¿En serio? En un rato. ¿Vuelven los 90? El nombre de la película. ¿Vuelven los 90? ¿Ese es el título? Muy bien. Claro, ¿vuelven los 90? ¿Hasta dónde vuelven los 90? Está muy bien. Muy bien. No es Juan Minujín. Yo lo invitaría a Juan, no tengo problema. El que viene es Guillermo Coppola, el original, el auténtico. Un honor, me hace Guillermo porque... Gran noche de viernes, sí, señor. Gran noche de viernes. Pero volvamos a China. Esta es la serie, ¿no? La imagen de la serie. Esta es la imagen de la serie.
Los planes de China para la guerra espacial incluyen ataques cibernéticos, interferencias electrónicas para perturbar, inhabilitar los sistemas de satélites estadounidenses, europeos y del resto del mundo, Japón incluido, sumando en el futuro cercano pequeños satélites robóticos para capturar o aplastar sensores espaciales militares estadounidenses, europeos, etc. Dispone de 5 unidades específicas, esto dice el informe, de la guerra cibernética, para el desarrollo de la guerra cibernética contra satélites. En la base de Neuquén estarían presentes integrantes de estas 5 unidades. O sea, en Neuquén no habría entonces una base, un lugar donde en un sistema de cooperación a 50 años China desarrolla aspectos vinculados a la investigación científica. Sí, todo eso es cierto. Lo que tratamos de explicar de hace 3 días es que hay más cosas. Es que el desarrollo científico del espacio lejano para China es un desarrollo de características y objetivos militares. Los chinos no exploran el mundo para descubrir planetas lejanos, en realidad exploran el espacio tácticamente. Estados Unidos hace lo propio. Lo que pasa es que nosotros, en serio, cuando empecé a leer este informe dije, ¿cuántos en la Argentina? Me consta que le llegó a manos del ministro de Defensa, Luis Petri. Y creo que lo tiene el presidente también. Laura Richardson y el jefe de la CIA, más Mark Stanley, están tratando, por las vías diplomáticas, de conocer cuánto conocen en profundidad estas cosas el gobierno argentino. Yo no sé cuánto conocía Cristina Fernández de Kirchner, o simplemente entregó el territorio y la Argentina, hagan lo que quieran. OSAPAG, OSAPAG, que es el que firmó en Neuquén. Hagan lo que quieran. El acuerdo de cooperación que se firmó por 50 años. ¿Viste lo que dice? Que la Argentina no será responsable. 2014. Es un territorio chino de 200 hectáreas enclavado en la Patagonia argentina. Ok. Después está la otra cosa, lo pendular. Pasamos de abrazarnos a China, a Rusia, a Irán, a Venezuela, a volver a Estados Unidos. Pero claramente a volver a Estados Unidos. ¿No? Correcto. Hoy hubo una declaración del presidente Milei sobre qué significan las alianzas estratégicas para este gobierno. Las alianzas estratégicas no pueden estar dependiendo o vinculados, subordinados a los intereses comerciales. Atento con eso. Sí, esto es una definición. Bueno. Habla de los países libres, con democracia. Esto en instantes. Es muy interesante, ¿eh? Definitivamente vas a tener mucho rebote de lo que vas a contar y que está allí. Bueno, y que es un documento público del gobierno norteamericano. Exacto. Pero hay más. En un ratito voy a desarrollarlo. Ahora volvamos acá, a la Argentina, a lo que nos importa en el día a día. Estamos con ATE, con Catalano, con 3 días. ¿Cuántos días tuvo hábiles esta semana? 3. ¿Querés ver qué pasó? Repasemos juntos qué pasó en 3 días. Sí, claro. Vamos. Bien, vamos a Gustavo Marangoni, analista político
en solo una vuelta más con Diego Seiman y vemos qué dice Gustavo Marangoni. Está Gustavo Marangoni con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a aprovecharte para hablar también de economía. Hoy Milei dijo una cosa y pasó otra, no contrapuestas. Quiero decir, Milei dijo, yo no dolarizo, no dolaricé, porque la casta me iba a intentar poner preso. Veámoslo exactamente. Dado la construcción del sistema político argentino, lo intelectualmente deshonestos que son los políticos y los economistas en Argentina, es muy probable que si nosotros hubiéramos hecho esa operación, hubiera sido una operación a precios de mercado, lo cual, digamos, hubiera sido a precios justos, la política seguramente hubiera dicho que ahí había una estafa porque esos títulos que en ese momento valían 18 y ahora valen 54, digamos, entonces seguramente nos hubieran acusado de algún negocio turbio y nos hubieran enviado a la cárcel. Bueno, este es un tema, en otro carril separado, no los uno a uno con el otro, el dólar, el informal, bajó de los 1000, que es todo un elemento. Digamos, unilos, separalos, hace algo con eso. Creo que el presidente tiene desde que asumió un itinerario muy claro, que es destruir pesos y acumular dólares. Destruir en el sentido de absorber, ya sea mediante los famosos bopreales, bonos del Banco Central, o mediante una política monetaria muy restrictiva, y acumular dólares comprando después de la devaluación. Me parece que de ahí no se mueve y avanza. Después sí lo llamás competencia de monedas, dolarización, etc. Eso ha generado una euforia financiera y una contracara de una depresión económica que no empezó el 10 de diciembre, ya la economía venía en un tobogán, pero se enjabonó el tobogán. Cuando uno recorre todo lo que es el mundo productivo, ve que las caídas son de 10, 20, 30, varían de acuerdo a las actividades, la construcción, la industria, etc. Automotrices que Automotrices. Turnos. Y además ahora viene, en parte ya está cursando y en parte se van a sentir sus efectos en las próximas semanas y en los próximos 2 meses, todo lo que son los aumentos tarifarios que impactan notablemente en todo lo que es el mundo productivo. Pero me parece que siempre en el diagnóstico del presidente estuvo esta idea. Yo ordeno lo fiscal y lo monetario y lo demás se da por añadidura. Veremos si en el caso que la inflación llegue a un dígito, cosa que es probable, quizás no en abril o en mayo o en junio, y el dólar se mantenga estable, que es un gol, digamos, que hay que anotarle al presidente. ¿En qué sentido? Que gobernar la Argentina, entre otras cosas, es gobernar el dólar. Si vos no gobernás la relación peso-dólar, sí, los demás te dicen, estás pintado. Entonces, ahora, Gustavo, recuerdo en la campaña que se le decía a Milei, si vos ganás el dólar se va a 3.000, 5.000, 6.000, y ahora él se para y dice, bueno, todos aquellos que decían eso, miren lo que pasó con el dólar hoy. Bueno, tomo tu pregunta, sí, y el desafío anterior de Diego, ¿no? A mí me parece que el presidente camina, como todas las personas, sobre 2 pies. Uno es el de los precios y el otro es el de los valores. En los precios él está apostando a que la inflación baje a un dígito y ahí poder reforzar este discurso de decir, ven, todo lo que decían, yo contra todo y contra todos bajo la inflación. Y los valores es lo que tiene que ver con el 2 de abril, el 24 de marzo, el alineamiento con los Estados Unidos, aquellas cosas, más, no sé, los derechos humanos, etcétera, aquellas cosas que son todo o nada, etcétera. Entonces, sobre esos 2 andariveles, el de los precios y el de los valores, él va haciendo su caminito. Ya sabemos cuál es la debilidad. La debilidad es el Congreso, es la imposibilidad de, por lo menos hasta aquí, de poder traducir en leyes, es decir, en una estructura más perdurable, más firme, que esto se lo pide inclusive el Fondo Monetario, etcétera, pero me parece que él es consciente de su debilidad desde el 10 de diciembre y dice, si yo negocio de arranque, me comen de postre. Por lo tanto, antes de sentarme a negociar, los tengo que rigorear. En este aspecto, en su inicio, me parece muy parecido a Néstor Kirchner. Aunque los dos tenían propósitos diferentes, narrativas que los diferenciaban, en la forma de construir poder son bastante similares. Los dos surgen con debilidad
electoral, la debilidad de origen. Uno dice, ¿cómo Milei debilidad electoral ganó con el balotaje del 56? Sí, pero no tiene gobernadores, diputados, senadores, etcétera. Kirchner había subido con el 22%, Menem le había quitado la posibilidad de presentarse, no se había presentado Menem al balotaje. Después, ¿qué hacen los dos? Toman sectores desprestigiados y debilitados y les dan para que tenga, guarda y reparta. Kirchner lo hacía con los militares, con la Corte Suprema menemista, etcétera. Milei lo hace con la casta política, con sectores del Estado como el INADI, TELAM, etcétera. Entonces acumulan en lo simbólico, desde la opinión pública, a la espera de que una coyuntura más favorable les permita robustecer el músculo del que carecen. Y, última coincidencia, Kirchner rigoreó fuerte al peronismo porque tenía que decir el jefe soy yo. Y Milei rigorea más al espacio conceptualmente cercano a él, dirigentes radicales, pro, expro, etcétera. ¿Por qué? Porque se está diciendo, miren que ustedes son dirigentes, pero la gente que ustedes dirigen es mía, no de ustedes. Así que van a tener que venir a la mesa con otra actitud. Claro que no es tan sencillo, esto es el propósito del presidente, pero como se dice habitualmente, las negras también juegan, los otros que mueven las piezas hacen sus gambitos. Lo que no me acuerdo es qué congreso tenía Néstor de arranque. Bueno, en realidad había distintos bloques peronistas, recordemos que en el 2003 hubo 3 fórmulas peronistas, había más bloques todavía partidos, pero él que se dedicó a unificarlos, pero bajo la idea de la jefatura. En el 2005, ya estamos haciendo un poco de historia, vino el conflicto con Duhalde, bueno. Ahora, está bárbaro todo lo que analizás, pero digo, hay un tema que es los sueldos y la clase media está perdiendo. Entonces, algunos dicen, hasta incluso la clase media hasta no se va a extinguir, pero va a brechar la brecha del que tiene mucho y el que tiene poco, y ahí va a empezar a haber un problema. Ahí no está este electorado que, como bien vos decís, se le va a fagocitar y le está fagocitando al PRO y al radicalismo. Ahí no está en ese sector que está perdiendo hoy con la licuación. Bueno, por el momento, de acuerdo a las distintas encuestas, etcétera, aún quienes se perjudican, y por eso yo creo que acá está la importancia y la complementación entre precios y valores. Cuando te dicen, mira, yo sé que los precios te están jorobando, pero en la parte de valores te compenso. Porque yo represento todo lo que está muy alejado del kirchnerismo, que sé que a vos te gusta. Bancate, está buena la que ya va a venir. Valores, el juego de precios-valores. Los precios es cómo va perdiendo el salario contra la inflación, si eso se puede recuperar o no, mientras hay una gratificación con valores. Hay una hoja de ruta y hay una casta, hay... Bien. Por el momento te garpa, porque las grietas garpan en la Argentina. Después decimos que mal, que feo, que bueno, que me gusta menos, no me gusta, pero garpan. Y lo que hizo Milei con mucha astucia fue reemplazar una grieta por otra. ¿Qué garpa en la Argentina? Garpa de corto plazo. Si garpara de largo plazo, lo que le estaríamos dando aviones a los Estados Unidos seríamos nosotros. Pero bueno, el juego nuestro es corto. Nosotros, en la breve, en la chica, garpa el hecho de decir, miren, esto es así, de aquel lado de la mesa son gente indecente o son la mala gente. ¿Tiene que empezar a meter leyes en el Congreso? ¿O puede esperar, como han dicho algunos representantes del gobierno, hasta... Nos vemos en 2025, ¿no? ¿Nos quieren acompañar ahora? Nos encontramos, anotá la fecha, ahí te voy a llenar el Congreso de votos y ahí van a venir las reformas. Hoy por hoy suena muy improbable decir llegar hasta el 2025 sin ninguna ley. Pero también es cierto que es un problema, no solo de la Argentina, sino yo te diría de la democracia representativa en general, que está en crisis. La democracia representativa, aquello que dice nuestra Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Bueno, los representantes aquí y en la mayor parte del mundo tienen muy poco prestigio. Entonces los líderes de derecha, de izquierda, progresistas, conservadores, lo primero que hacen es sacudir a los representantes. Y como en el caso nuestro específico, la Constitución Nacional le confiere muchos poderes, ya que se habla tanto de Alberdi a su vez citaba a Bolívar que decía nuestros países necesitan reyes con el nombre de presidente y diseñó una constitución donde le dio enorme poder al presidente. Claro, Alberto Fernández no lo entendió o no lo quiso hacer o no pudo, no sé lo que sea. Milei sí. Pero él dice, yo tengo una constitución que me permite y te manda decreto de necesidad de urgencia, decreto regular, esto y el otro, usa el poder, tiene toda una dinámica discursiva, narrativa e ideal que está lo más alejado posible del peronismo. Él dice,
no hay nada más injusto que la justicia social, pero en el uso de las herramientas de poder, creo que algo del peronismo toma. Bien, pero el lunes no sabemos qué va a pasar con camioneros. Están esperando que les homologuen la paritaria, dice Pablo Moyano. La paritaria está, no nos quiere homologar el gobierno. Es cierto que hay muchísimas paritarias que estarían cerradas y que no están libres porque el gobierno las está topeando. Y puede haber un conflicto. Si te para Camioneros, yo no sé si esto va a pasar, es muy desprestigiado Camioneros y para gran parte de la sociedad Pablo Moyano, pero es tangible el daño a la vida cotidiana que pueden ocasionar algunos gremios. ¿Quién paga ese costo hoy, 115, 112 días después? ¿Todavía Pablo Moyano o se lo van a empezar a cobrar a Milei? Siempre paga la casa, no la casta, siempre paga la casa. A ver, cuando Pablo decía algo que es absolutamente indiscutible, vos mirás el poder adquisitivo de los salarios, ves el poder adquisitivo de las jubilaciones, todas cayeron. Insisto, no estamos diciendo que empezó estrictamente el 10 de diciembre, pero se aceleró a partir del 10 de diciembre y eso no te lo puede discutir nadie. Es decir, paga la casa, entendiendo por la casa la sociedad y la gente. Si mañana el camionero o el gremio que vos quieras te corta toda la ruta, también paga la casa. Ahora, ¿cuál es el punto? Vos sabés que yo he detectado, no solo en conversaciones personales, sino en algunos focus group, etcétera, cierta forma, sobre todo de la gente que está en la pirámide, perdón, en la base de la pirámide, no los más acomodados, sino los menos acomodados. ¿Qué? Que te dicen, che, me dice, pues, ¿cómo? Pero viste, ¿es esto o lo otro? O los otros, ¿qué? ¿No? Entonces, me voy a poner un poco filosófico. Viste, claro, si los otros son todos los demás, Milei es el uno y los otros, ¿no? Entonces, hoy esa situación, aunque hay una parte muy complicada, muy sufriente, todavía está la memoria del pasado reciente y del no tan reciente, porque acá la bolsa incluye al peronismo de Alberto, a la experiencia del Frente de Todos de Alberto, todo lo que ya sabemos, a la experiencia de Macri y a los últimos años de Cristina. Entonces, como diciendo, mira, como hace 10 años que esto no va para ningún lado, que venga alguien que tiene estas características que veíamos, del cual yo no me burlaría mucho si estuviese en la política activa, cuando lo veo, como decían, disfrazado de G.I. Joe, etcétera, porque él vive de eso y vive de los que lo subestiman. Durante un montón de tiempo, o alguno que dije, no te preocupes, yo le pongo los fiscales, yo le hago, mirá cómo es, etcétera, etcétera, y hoy ellos están cómodamente en su casa, probablemente viendo este programa, y él está con la jefa del Comando Sur y en Estados Unidos y en todos lados, ¿no? Así Bien. que, Gustavo, te agradecemos muchísimo haber venido. Gracias por la invitación. Un carruaje tirado por el pueblo, desde el juramento hasta el poder. Hay vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Este como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la trabajadores. País afuera. ¡Quiero $1000 como prometieron! ¡Loco, devuelvan la guita! ¡Los destinos de la patria!
es la televisión abierta, libre y gratuita.